algunas preguntas preestablecidas, las cuales vamos a ir abordando entre Héctor y Marianela, tan conocida como Nela, ¿sí? Y también para el público, si tienen algunas otras preguntas, las pueden ir estableciendo en el módulo de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Con Nela, con la primera pregunta. Nela, cuéntanos, al implementar el marco OKR, y esta es una pregunta muy frecuente que nos hacen nuestros clientes, desde tu perspectiva y experiencia, ¿qué estrategias te han resultado más efectivas para comunicar y difundir la visión de la transformación cultural? Qué bonita pregunta, Mae, porque la verdad es que modelos de gestión del cambio y modelos de implementación de OKRs hay por montones y podemos buscar literal en internet y algunos de ellos son la de Lewin, el de Atkar, el de Kotter, que va en 8 pasos y demás. Pero la verdad, cuando me invitaron a este panel, empecé a pensar justo en ese cómo, no en el qué, porque normalmente cuando vamos a algún panel de información nos hablan mucho que tenemos que hacer, pero la duda que nos queda es cómo podemos iniciar o por dónde podemos arrancar. Entonces les voy a dar un tip bastante fácil o sencillo que se puede aplicar y es una triangulación muy sencilla que es el qué, el por qué y el cómo. Esta se usa en coaching. Y básicamente lo que nos enseña literal es a empezar a generar convicción y pertenencia en la gente, porque normalmente por el rush o la celeridad con la que estamos en el negocio, normalmente brincamos del qué al cómo y construimos y entonces hay que hacer y hay que cumplir, pero entonces se vuelve obligatorio, no se vuelve por convicción. Entonces siempre digo, para alejarnos de la obligatoriedad, irnos a la parte de la convicción y lograr como esa compra, ¿verdad? Por parte de la gente que está involucrada o el talento que está involucrado es expliquemos la razón, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el dolor inclusive que estamos abordando, que estamos trabajando con esto? Y algo muy importante que yo diría en esa estrategia para poder trabajar justamente en esa comunicación y esa difusión de esta transformación que necesitamos es involucramiento de la gente. Necesitamos involucrar a la gente para que nos ayude a construir ese cómo. Cuando brincamos del qué al cómo y el cómo viene construido, literal no les queda de otra, ¿verdad? Así lo decimos a veces, que aplicarlo. Pero entonces lo que necesitamos es que entiendan por qué lo estamos haciendo para que fluya normal. Cuando nosotros compartimos ese qué y ese por qué antes de construir, literal lo que nos da la oportunidad es de identificar anticipadamente promotores, ¿verdad? Esas personas inclusive que son los que toman la decisión o esos sponsors, líderes ya natos dentro de la organización que nos pueden ayudar en el buen sentido a compartir o a tener esa campaña de comunicación. Y esto lo que hace es reducir los detractores, porque entonces más gente se va a apuntar, más gente se va a conectar porque entiende ese por qué. Entonces, así de sencillo lo resumo, una triangulación del qué, el por qué y el cómo, subrayando el por qué y dándole énfasis, nos va a ayudar a lograr esa convicción en nuestro talento. Excelente, me encanta, me encanta. Entonces, invito a toda la comunidad, mientras que escuchamos a los speakers, a los panelistas del día de hoy, de poder reflexionar si estos puntos, ¿sí? Lo estoy aplicando en mi organización, porque sé que muchos de nosotros estamos aplicando OKRs en nuestras organizaciones, para ver ajustes podría hacer. Estoy compartiendo claramente el por qué, constantemente el por qué estamos implementando OKRs, reconozco a estos promotores, ¿sí? Y ahora vayamos a la siguiente pregunta que va dirigida a Héctor, ¿sí? Héctor, cuéntame desde tu experiencia y conocimiento, ¿cuáles son los principales desafíos culturales que enfrentan las empresas al intentar fomentar una cultura enfocada en resultados? ¿Y cómo podríamos abordar dichos desafíos? Sí, bueno, una tremenda pregunta. No sé, es un desafío responder una pregunta tan grande. Quizás podamos tener algunas reflexiones al respecto. Bueno, lo importante es, hay varias cosas. Hay que, en el fondo, definir con claridad qué entendemos por resultados, porque no hay un solo tipo de resultado. O sea, los resultados son múltiples dependiendo
la estrategia que tenemos. Entonces, si una organización lo que busca es como estrategia ser más eficiente, ciertamente el tipo de resultado, desempeño tiene que ver con el uso más adecuado de los recursos que tiene, por ejemplo. Pero lo cual es muy distinto si el resultado que estoy buscando es, por ejemplo, innovar, en donde quiero tener una diferenciación y crear valor a partir de la diferenciación de mis productos, mis servicios que yo entrego. Entonces, el primer elemento es con claridad definir qué es lo que voy a entender por resultado y el desempeño esperado ante ello. Entonces, en ese contexto, cuando esta definición de resultados que estoy buscando, que tiene un origen en una definición estratégica, en una planificación, en un horizonte, que está movilizado por un aspecto más inspiracional, si lo quieres llamar así, que es el propósito de la organización. El propósito lleva a que yo me defina objetivos, es decir, estados de logro, y a eso yo le asocio ciertos resultados concretos que son métricas, ya sean mediciones en términos de objetivo, KR, KPI, como los queramos llamar. La pregunta siguiente es: ¿qué es lo que necesito para acompañarlos? Entonces, en un modelo muy básico uno dice, mira, para lograr los resultados, el propósito que estoy buscando, necesito una gama amplia y diversa de recursos, ya sea recursos financieros, recursos materiales, recursos tecnológicos de distinta índole, pero también necesitamos la gestión o necesitamos la intervención y la participación activa de los miembros de la organización y el actuar en el fondo para que utilicen esos recursos en función de esos resultados que se quieren lograr. Y esa es una forma de entender lo que es la cultura, ¿no? Porque muchas veces la cultura la definimos un poco en términos abstractos. Cuando pensamos en la cultura, rápidamente llegamos a la declaración de principios, valores, cierta visión que la organización tiene, que eso es un componente de la cultura, pero la cultura se materializa en las acciones, en las prácticas que las personas ejecutan en el día a día en el trabajo y que le dan sentido a lo que se está realizando en función de esos resultados. Entonces, cuando decimos cuáles son los desafíos culturales, en cierta medida lo que estamos diciendo es cómo generamos una estructura de prácticas, una estructura de comportamientos que están alineados a los resultados que quiero lograr. En ello implica, por ejemplo, si mis resultados guardan relación con la innovación, por ejemplo, yo tengo que generar una cultura que esté caracterizada por un espacio de participación, en la cual haya un lugar para que se exprese la diversidad, donde existan flujos abiertos de comunicación, donde las personas sientan seguridad con expresar sus puntos de vista, en donde exista un grado importante de cohesión, cohesión entre las personas para tener las confianzas suficientes para participar en un debate en el cual ciertamente es más abierto, donde tiene que haber tolerancia y espacio para las distintas perspectivas. Entonces, dependiendo del resultado que queremos buscar, ciertamente es la cultura que necesitamos construir y en el fondo la reflexión va por, tenemos que ir un paso más allá de la declaración de principios e identificar aquellos como acciones y comportamientos claves que terminan definiendo este carácter único de la organización que llamamos cultura. Excelente, muchísimas gracias, Héctor. Está muy conectado justo con lo que Juan nos compartió, que fue el ponente anterior, cuando hablaba mucho de la cultura y de estos elementos, ¿no? De saber el resultado y del resultado, qué comportamientos promueven aquel resultado y qué comportamientos no promueven el resultado y tomar conciencia de ellos y difundirlos para saber cómo estamos, lo que sí y lo que no promueve dicho comportamiento. En ese sentido hay una reflexión adicional, es que muchas veces las personas pensamos la cultura como algo externo a nosotros. Decimos, no, es que hay un problema en la cultura organizacional, ¿no? Es que es la cultura de esta organización lo que está generando dificultades de adaptación e integración, pero se nos olvida que nosotros somos la cultura. En el fondo es como la cultura no es algo ajeno a nosotros, nosotros quienes somos parte de la organización somos quienes definimos la cultura, entonces es un mecanismo psicológico un tanto extraño que uno tiende como a separarse, pero cuando uno dice si quiero que la cultura cambie, bueno, quien tiene que cambiar soy yo y las personas relevantes para que eso ocurra. Excelente, gracias, Héctor. Y ahora vamos con Nela. Nela, conectado a la cultura y este cambio de transformación cultural, siempre hay cierta resistencia al cambio. Entonces, ¿qué tipo de resistencia al cambio has encontrado durante una transformación cultural
y cómo has manejado al adoptar los OKRs. Voy a conectarlo con lo que acaba de decir Héctor, porque al final de cuentas es si me siento parte de o no. Por eso también en la primera pregunta les hablaba del involucramiento y lo importante que es esto. ¿Qué tipo de resistencias? Bueno, son indefinidas, la verdad es súper variable porque al final de cuentas va a depender mucho de la percepción de cada quien, ¿verdad? Y entonces cada quien es un mundo y lo que va a aplicar. Pero ¿cuáles podríamos empezar a mencionar para también saber cómo los vamos a poder abordar? Made, en las implementaciones de iniciativas, sobre todo cuando es una metodología OKR, ¿verdad? Que ahora viene más estructurada, que viene un poco más dirigida o más intencional, puede darse el miedo a lo desconocido y por eso es importante ese detenerse en el por qué, ¿verdad? En el poder explicar hacia dónde vamos, por qué vamos por ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos tocando? La incertidumbre de no saber qué es lo que pasará o cómo me están evaluando o si me están evaluando con respecto a esta nueva metodología, si la puedo aplicar bien, si no la puedo aplicar bien. Y mucho de este miedo viene de la falta de información, ¿verdad? Entonces es muy importante el poder compartir la información crucial, porque ahí también pega, y era lo que decía Héctor, tal cual, ¿me siento parte de la cultura o no? Vienen prejuicios, vienen creencias previas, las personas pueden resistirse si creen que al final de cuentas esa no es la esencia de la organización o no es lo que a mí me gusta de la organización, ¿verdad? Y al final de cuentas, ¿qué es importante? El miedo al cambio. Hay que resaltar esto porque creo que a todos nos da cierto miedo al cambio y al final de cuentas nos ha tocado, aquí decimos, tirarnos al agua, ¿verdad? Echarnos al agua y poder literal asumir esos riesgos controlados. Entonces, ¿qué es lo que yo diría con respecto a estas resistencias, ¿verdad? Más que resistencias, lo cambiaría a los escenarios que nos podemos encontrar en la organización y parte de eso es entender un poco de qué va o por qué va este cambio, porque a veces me ponen a implementar algo que no entiendo, puede amenazar mi jerarquía y les voy a contar, les voy a responder con un ejemplo. En una de las organizaciones, ¿verdad? En las que trabajé o con las que trabajé anteriormente, había vamos a decirlo así, una brecha generacional amplia entre un talento y otro. Y los que tenían mucho tiempo en la organización empezaron a sentirse amenazados con respecto a su jerarquía, con respecto a su autoridad, con respecto inclusive a su conocimiento, cuando venían y se sentían arrasados por todas estas nuevas implementaciones o estas nuevas iniciativas. ¿Cómo empezamos a trabajar? Y voy a tomarlo con lo que les decía anteriormente de esto de sponsors, promotores, toma de decisiones, etcétera, era que entendieran que no necesariamente es hacer un borrón y cuenta nueva. Creo que esto baja mucho la resistencia de la gente cuando vamos a decir, vamos a partir de lo que ya sabes, vamos a partir de lo que ya tenemos, pero vamos a redefinir, vamos a refinar. Hay una aplicación de vehicular que es bastante usada y conocida, creo que a nivel mundial, pero al final de cuentas lo que dice es recalculando. Literal, es un concepto que nos tenemos que llevar para poder sentarnos con nuestros líderes a recalcular cuál es la ruta que al final tenemos que tomar para llegar a ese resultado definido del que hablaba Héctor, ¿verdad? Y al final de cuentas poderlos subir al bus y no que se bajen creyendo que al final no estamos aprovechando o sacando provecho y conectando con lo que ya saben y con el tiempo que tienen en la compañía. El sentirse valorados es supremamente importante para las resistencias, para bajar ese miedo a lo desconocido, esa falta de información o esos prejuicios que a veces tenemos con el cambio. Sí, ahí yo Excelente. tengo Sí, Héctor. una reflexión, ¿ah? Estuve leyendo hace poco acerca de los temas de la resistencia al cambio, sobre todo yo que me dedico a estudiar mucho temas de creatividad e innovación, es sumamente importante cómo la resistencia al cambio pueden, en el fondo, dinamitar cualquier proceso de Sí, innovación dentro de las organizaciones. Pero sabes que
dentro de esta lógica, la resistencia al cambio goza de muy mala prensa, de muy mala fama. Es decir, cuando nosotros pensamos en resistencia al cambio, pensamos inmediatamente en algo totalmente indeseable, porque no frena el cambio. Sin embargo, uno puede tener también una lectura complementaria de que en realidad la resistencia al cambio es muy valiosa porque nos entrega información de dónde están los temores, de dónde están las incertidumbres, dónde están los eventuales elementos que frenan el proceso de cambio. Entonces, en vez de querer eliminar la resistencia al cambio de lleno, una estrategia es ir a leer esa resistencia al cambio, es decir, conversar con las personas que no están teniendo facilidades para movilizarse y entender cuáles son sus ansiedades, sus preocupaciones, sus temores y en el fondo identificar a partir de la lectura de la resistencia al cambio, hacer un diagnóstico y eso nos informa y nos entrega más pistas de cuáles son los planes de acción para movilizar el cambio. Entonces, si nosotros entendemos que la resistencia al cambio es una respuesta no patológica, no disfuncional, sino que es una respuesta adaptativa de las personas ante el desconocimiento y la incertidumbre, nosotros podríamos tomar ventaja de los contenidos de esa incertidumbre para tomar mejores decisiones y acompañar el proceso de gestión del cambio. Muy interesante, Héctor. Justo me recuerda en una entrevista que tuve a una gerente de transformación cultural en un banco, y ella me decía, Made, nosotros hacemos pulsos cada cierto tiempo, ¿no? Cada mes, que son estas pequeñas encuestas, y empezamos a analizar esa data, cómo la gente está interpretando esa información del cambio. Y a través de esos pulsos podemos tomar decisiones, leer los datos, podemos tener one-to-one con aquellas personas que no están percibiendo el cambio como algo favorable, justo lo que nos decías, para ver cómo lo están interpretando y puede ser un buen insight para ver de ajustar nuestra comunicación con las personas y saber cómo ellos están interpretando ello. Probablemente lo están interpretando, me quieren sacar, ¿no? Pero quizás es una reinterpretación de cómo estamos comunicando estos próximos pasos y decir, no es que queramos sacar puestos, sino queremos transformar a la organización para que todos podamos trabajar eficientemente. Entonces, súper bueno lo que nos trae Héctor. Y con respecto a ello, me gustaría hacerte la siguiente pregunta, Héctor. ¿Cuál es el rol del líder en crear y mantener una cultura Uy, que impulse los resultados? el rol del líder. Bueno, otra pregunta gigante. A ver si podemos dar alguna respuesta coherente respecto a ello. Mira, generalmente el líder es una persona que tiene una responsabilidad enorme, es una figura. Los líderes de equipo son personas que les damos mucho trabajo, ¿no? Les entregamos muchas responsabilidades porque deben tener un montón de cualidades y realizar una serie de tareas que empujen el funcionamiento de la organización. Entonces, desde el punto de vista clásico, cultural, en el fondo los líderes son entendidos como embajadores de lo que es la estrategia de la organización. En el fondo es una visión top-down, si lo quieres llamar así. Se define en algún punto, ¿sí?, ¿cierto?, de la organización un plan estratégico y a ello va acompañado la cultura que tenemos que desarrollar y construir y los líderes son llamados a ser los representantes de ese plan de la organización y que lo salgan a promover. Sin embargo, esa visión unidireccional, top-down de la organización es una visión parcial nomás, porque la organización también tiene procesos bottom-up, en el cual la cultura se construye también desde las bases. Entonces también vienen intereses, vienen puntos de vista, de entender el trabajo, que vienen de los mismos colaboradores de la organización y que tienen un punto de encuentro e intersección con lo que pasa desde la decisiones estratégicas de la organización y en ese sentido el líder pasa a tener una figura aún más compleja que es ser una interfase, ¿no? Una interfase o una bisagra, si lo quisiéramos llamar así, en el cual tiene el rol de tener que representar tanto estos intereses estratégicos de la organización, pero también los puntos de vista que quienes la conforman tienen para encontrar ese punto de compromiso que construye y que co-construye la cultura. Porque si nosotros tenemos una cultura solamente creada desde lo estratégico y desde la cúpula,
existe el riesgo de que no represente a las personas que la conforman y eso te genera un proceso clásico dentro del comportamiento organizacional, que es cuando tú dejas caer una cultura, lo que vas a tener es que te vas a quedar solamente con las personas que se alinean con esa cultura y las personas que tienen diferencias con esa cultura van a terminar saliendo de la organización. Y si tú generas un ambiente, un sistema valórico que es homogéneo, monolítico, en donde todas las personas se parecen entre sí o tienen un punto de vista muy homogéneo, esa organización tiene pocas posibilidades de adaptación ante los sistemas externos, entonces tienen que ser capaces de integrar ciertos grados de diversidad para darle vitalidad y dinamismo. Y en ese sentido los líderes cumplen una función esencial en integrar tanto la posición estratégica desde arriba, si lo quisiéramos llamar, pero también con la riqueza de la diversidad que te ofrece la organización desde sus bases. Entonces los líderes cumplen una función muy importante, muy difícil y en muchas ocasiones muy agotadora. Entonces eso exige de que nosotros tengamos que estar acompañando a las personas en roles de liderazgo, en desarrollo de estrategia, en desarrollo de herramientas, en la construcción de sistemas en donde puedan tener efectividad en esta tarea de encuentro en la cual se ven enfrentados. Gracias, Héctor, por compartir tu mirada. De cierta forma, también invitamos a todos los participantes a dejar sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas, que pronto ya vamos a visitarlas para poder atender aquellas preguntas que puedan tener. Justo conectando con el tema del liderazgo que acabamos de explorar con Héctor, me gustaría también complementar este punto con la siguiente pregunta, que justo fue una pregunta de alguno de los espacios y conversatorios que tuvimos en OKR University. Una persona levantó la mano y nos preguntó, Made, ¿cuál es cuando los líderes son millennials y parte del equipo pertenece a la generación X? A veces la generación X puede sentirse incómoda al ser dirigida por personas más jóvenes. ¿Qué estrategias podemos ayudar a superar esta barrera generacional y facilitar la implementación de los OKRs? Cuéntanos, Nela, desde tu experiencia, ¿qué opinas? Gracias, Made. Qué bonita pregunta, porque al final de cuentas yo creo que tal cual no es literal que podamos no tener ese complemento entre generaciones, ¿verdad? Al final de cuentas creo que es porque no hemos aprendido en algún punto a complementar las fortalezas que tiene cada generación. Y aquí me voy a colgar de algo que ya mencionamos y es justo el líder, ¿verdad? Hablamos mucho del líder y cuando nos tiramos a hablar del líder, pensamos que es esa persona que tiene gente a cargo y tenemos muchos líderes que no tienen gente a cargo, muchos líderes que inclusive mueven a la gente indirectamente por pura influencia y persuasión y es de ahí lo que tenemos que trabajar. Cuando hablamos un poco de millennials y generación X, los estilos son distintos. Entonces sí tenemos que ver el punto en el que puedan converger o se puedan conectar. De aquí yo les voy a decir, una de mis, de las funciones que más amo de toda mi experiencia laboral es cuando me ha tocado aplicar assessments o evaluaciones psicométricas y me toca justo sentarme a dar esa interpretación, ¿verdad? A la gente. Y es que generalmente decimos dos aclaraciones. No hay resultados ni buenos ni malos, son una referencia y aquí lo quiero aplicar porque no hay generación ni buena ni mala, al final de cuentas tienen su estilo. Y hay un assessment que es Insight Discovery, que viene o se desprende del DISC, posiblemente lo han escuchado, posiblemente no, podemos ya tocarlo en otro panel y en otro foro, pero al final de cuentas, lo que establece es cuáles son las fortalezas de cada generación. ¿Qué nos ha faltado en algún punto? Conectarnos. Si hablamos de que un millennial es muy enfocado, vamos a decirlo así, al resultado. Va corriendo, literal, va en carrera, son impacientes, están enfocados en el resultado, en la tarea, en cerrar hoy, y de repente se encuentran con una generación X. Aquí hay una representante que es como, veamos la data, ¿verdad? Veamos la data,
devolvámonos un poquito, tomémonos el tiempo, revisemos qué hemos hecho, de dónde venimos, para dónde vamos, qué es lo que nos ha funcionado, qué no. Pues obviamente ahí los estilos puede ser que se atropellen o se arrasen. ¿Qué es lo que nos ha funcionado o qué estrategias pueden funcionar? Otra vez, chiquillos, chiquillas, ahí ustedes van a decir, otra vez Nela lo menciona, pero literal es involucramiento. ¿Cómo sacamos esa ventaja? ¿Cómo sacamos esa fortaleza o esa habilidad de cada una de las generaciones que me permitan, obviamente, complementar y completar para poder trabajar? ¿Qué es importante aquí? Cuando hay un poco de resistencia de la generación X, para aterrizar un poco más o ahondar un poco más en la pregunta, de cuando tenemos millennials, una de las cosas era lo que hablaba en el ejemplo anterior, cómo te explico y cómo reviso contigo, te aclaro y te quito el miedo de que no vamos a arrasar o que no, o que más bien desvaloramos tu experiencia, tu criterio, tu conocimiento, sino más bien cómo complementamos esto. No es parte solamente del millennial. Aquí hay una película que a mí me encanta sin hacer promoción o ser patrocinadora, pero es Hitch, ¿verdad? De Will Smith. Y al final de cuentas habla un poco de literal, un 90 y un 10, ¿verdad? De cada quien. Entonces, literal, aquí necesitamos que ambas generaciones conozcan sus habilidades y conozcan sus descarriladores, que por ahí me preguntaban, Nela, ¿qué es un descarrilador? Es una fortaleza, pero que se usa en sobrecarga o sobremanera. Entonces, solo hay que intentar trabajarla, refinarla, definirla, pero ¿cómo llegamos a eso? El self-awareness o autoconocimiento. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es dónde en nuestra estructura tenemos ese caso y dos, cómo logramos ese autoconocimiento para que se resalten las fortalezas de cada uno y hagan esa conexión, hagan puentes, decía en una de las reflexiones de mi canal, y no hagan una pared que los separe más bien. Sí, ahí también tengo otra reflexión que me gustaría señalar a partir de lo que está diciendo Marianela. Es un contrapunto en realidad, así como para el debate, porque cuando hacemos la distinción entre generaciones en el trabajo, esto es un tema que desde el punto de vista de la investigación del comportamiento organizacional viene ya desde los últimos 20 años, tiene más o menos un tiempo. Entonces se proponía a mediados de los 2000 empezaba como a emerger esta idea de que estaba llegando una nueva generación al mundo organizacional y había un encuentro de mundos y que estaba como tensionando o desafiando, ¿cierto?, el mundo organizacional. Pero hoy día, tras 20 años de investigación científica al respecto, hace unos 2 o 3 meses atrás apareció un artículo científico bien importante donde muestra que al analizar cientos de estudios que se han hecho al respecto, las diferencias generacionales no explican sustantivamente las cosas que pasan dentro de la organización. Es decir, que si, no importando de la generación que tú seas, si tú eres un baby boomer, o tú eres un X, o tú eres un millennial, un centennial, ese factor no muestra estadísticamente que existan diferencias en tus valores, en tus principios laborales. En otros dominios de la vida sí hay diferencias, pero en el mundo del trabajo las diferencias son muy menores. Y eso problematiza algo que para nosotros es contraintuitivo, porque ustedes, tú, yo, los que trabajamos en organizaciones, vemos esas diferencias, entonces que venga un montón de estudios y te digan esas diferencias no existen, como que no te hace sentido. Pero la verdad es que cuando hicieron el análisis más fino, se hace el análisis más fino, más que la diferencia generacional, lo que explica esa experiencia de sentir, ¿cierto? Esa tensión o ese desafío entre los distintos grupos es el factor de la edad. Es la edad el factor que explica la diferencia en el sentido de que siempre los jóvenes con los más adultos en todos los momentos de la historia han sido más liberales que conservadores que los adultos y siempre han tenido el mismo tipo de tensiones, ya sea hace 50, hace 40, hace 30, hace 20, hace 10 años, es el encuentro etario de las jóvenes que traen un cierto vigor, una cierta energía y se encuentran como con el principio de la experiencia de los más adultos. Entonces, conectando con lo que dice Marianela, aquí hay un elemento súper importante porque la pregunta original de Madeleine era como, ¿cómo resolvemos este tema del encuentro generacional?
Y coloquémoslo, refraseémoslo y digamos cómo encontramos resolvemos la tensión que se da por grupos etarios. Lo que hoy día la reflexión dice y el análisis dice que el error ha estado fuertemente en insistir en las categorías millennial, boomer, centennials, porque cuando tú insistes en clasificar a las personas en una categoría, tú insistes en la diferencia, en lo que los separa y no en lo que los une. Entonces, en la línea de lo que Marianela estaba señalando, es cuando tú insistes en decir los millennials tienen estas características versus los boomers tienen estas características, naturalmente aparece en términos mentales la posibilidad de discriminación que en vez de unir, separa. Entonces, hoy día toda la literatura, la investigación y la práctica profesional está diciendo como superemos la sobreclasificación de las personas en categorías y más bien busquemos los puntos de encuentro en donde ambos mundos se pueden integrar y ahí llegamos directamente a un tremendo concepto que podría dar para otra conversación, que es cómo gestionamos la diversidad en las organizaciones. ¿Mm? Madre, que ahí nada más un comentario que me permito Por sumar es supuesto, Nel, adelante. justamente el por qué tenemos que enfocarnos en los estilos, más allá de la edad o más allá de la generación. Es el estilo de trabajo que tiene cada quien justamente por eso. Yo he trabajado en empresas donde era una de las más chiquiticas, he trabajado en empresas donde era una de las más grandotas y ahora estoy en una donde estoy en la media. Están más grandes que yo, menos grandes que yo y al final de cuentas es buscar la complementariedad. ¿Cómo se busca la complementariedad? Enfaticemos lo que podemos aportar o el valor que damos y generemos una cadena de valor. No es quién aporta más, es básicamente cómo aportamos todos a que un producto empiece y termine de la manera que está esperando la compañía. Excelente, me encantan las reflexiones que se están generando en este espacio, muy interesantes para poder llevarnos tarea en casa y poder reflexionar qué es lo que está pasando en nuestras organizaciones y cómo podemos integrar estos mensajes dentro del desarrollo y transformación cultural. Y con ello me nace otra pregunta que también se conecta mucho con lo que es los OKRs, que es la seguridad psicológica. Y Google promueve mucho este punto de la seguridad psicológica. Y Héctor, cuéntanos, ¿cuáles son los tres puntos clave para generar seguridad psicológica en los equipos y así promover una cultura orientada a resultados? Mira, también otra tremenda pregunta porque está muy alineada con lo que veníamos conversando hace un minuto atrás. La seguridad psicológica como concepto científico apareció en un artículo en el año 1999. Y como la ciencia siempre tarda en llegar al mundo profesional varios años, porque pasan muchas cosas entre medio, lo que la popularizó fue el proyecto Aristóteles de Google, que en el fondo dice, mira, Sí. nuestros equipos sobresalientes son aquellos en donde hay una alta seguridad psicológica. Entonces, antes de aventurarme a decir cuáles son los promotores, igual hay que tener una reflexión respecto de qué es lo que es la seguridad psicológica. Y básicamente es un conjunto de normas, de principios que regulan el comportamiento de los equipos de trabajo. No es un ambiente etéreo, no es una percepción, no es un clima. Son normas que regulan, principios que regulan el funcionamiento de los equipos, en donde se promueven las relaciones de respeto, se promueven las relaciones de participación abierta y activa, se promueven, ¿cierto?, las relaciones de discusión abierta de los temas con el fin de que las personas dentro de sus diferencias se sientan con la confianza y la apertura de tener una voz activa dentro de los equipos. En dicho de otra manera, cuando hay seguridad psicológica, las personas no tienen temor a expresarse tal como son, de tener consecuencias negativas al poner un punto sobre la mesa que sea disonante, distinto a lo convencional, ¿cierto? O cuando hagan preguntas respecto de que no tienen una comprensión, un entendimiento de lo que está ocurriendo, porque si hay seguridad psicológica, las personas no son percibidas como incompetentes al preguntar. En un ambiente de baja seguridad psicológica, si tú o te demuestras vulnerable en cuanto a tus conocimientos, si la seguridad es baja, entonces tú tienes temor de ser visto como una persona incompetente, o si la seguridad es baja y tienes como ideas alternativas que podrían como fomentar la innovación dentro de tu equipo, eres visto como una persona disruptiva. Entonces, desde ese punto de vista,
lo que hablábamos de las diferencias que se dan en las organizaciones, ya sea porque hay una diferencia etaria, ya sea porque hay una diferencia del estilo de trabajo, ya que haya por diferencias de género, el parámetro que tú quieras definir en términos de diversidad, donde hay diferencias en cuanto a mi estilo de trabajo, pero también diferencias en mis biografías de trabajo, mis estilos de trabajo, mis experiencias laborales, toda esa diversidad solamente se puede capitalizar en buenos resultados, en buenos OKRs, en un impacto en el desempeño, en la medida que tengan un lugar de expresión dentro de los equipos de trabajo. Y eso solamente va a ocurrir en la medida que exista esta seguridad para que esa diversidad de conocimiento, experiencia, estilos fluya, en donde las personas se sientan con la confianza de poder ser ellos mismos. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que existan esas conversaciones y esos diálogos abiertos y cómo construimos este set de normas que regulan el funcionamiento grupal llamado seguridad psicológica? Son múltiples las vías. No existe una sola gran receta, pero podríamos quizá elegir tres que para sintetizar el elemento, quizás cinco, no sé. Una que es sumamente esencial y es muy fácil de declarar, pero muy difícil de implementar, que es creer y valorar la diversidad. Si yo no creo en la diversidad, si yo creo que las diferencias más bien hay que mantenerlas a raya y tengo que tener una visión como unificada, difícilmente voy a tener apertura para escuchar distintos puntos de vista. Entonces, un líder, los integrantes del equipo deben abrazar la diversidad como un valor. La diversidad es un valor y la diversidad es un capital. Puede traer problemas mal gestionadas, por supuesto. Una diversidad mal gestionada puede generar conflicto, pero el desafío que tenemos es que cómo capitalizamos la diversidad en buenos resultados. Ese es un elemento. El segundo elemento es como líderes, promover la conversación y la participación activa dentro de los equipos, preguntar, conversar, profundizar en lo que las personas tengan que decir. Cuando las personas se la juegan y demuestran un involucramiento activo con hacer una propuesta dentro de los equipos, dar reconocimiento a esos esfuerzos cuando tú en el fondo refuerzas que lo que tú estás buscando, más allá de que las cosas se puedan implementar en lo inmediato, pero que tú valoras la discusión abierta, refuerzas esa conducta en el tiempo. Y lo tercero es conversar los problemas difíciles. Ese es un gran, gran elemento. Es decir, no caer en la complacencia de solamente hablar las cosas positivas o las cosas inofensivas dentro de los equipos. ¿Por qué? Porque si solamente hablas acerca de aquello, te manejas en la superficie de lo que está ocurriendo, pero cuando tú evitas hablar de los temas difíciles, de los temas complicados, de los conflictos, de los problemas, la señal que estás mandando como líder dentro de un equipo es que no hay seguridad para hablar cosas que son controversiales. Entonces, cuando tú te haces cargo y tienes la fortaleza de abrir temas que son disruptivos, problemáticos, que generan tensiones dentro de los equipos, tú construyes más seguridad psicológica también.